Buenas noches, soy Percibicho Salvatierra. Esta es una edición extraordinaria de Libertad Bajo Palabra, que como bien se sabe sale básicamente los miércoles y los domingos, pero teníamos este episodio pendiente hace largo tiempo que vamos a dedicarle esta noche al gran poeta Walter Cronisi, y para tales efectos hemos convocado a uno de sus más leales y cercanos amigos, que a su vez es también un poeta muy reconocido y un hombre de prensa y de cultura, ¿no? Luis Eduardo García, a quien le damos la bienvenida esta noche de celebración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Eduardo? Hola, Percy. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí contento, pues, de hablar de un querido amigo, Walter. Sí, y es un querido amigo tuyo y es un autor admirado no por tanta gente como, digamos, que fuera lo ideal, ¿no? Porque tiene una poesía que tiene algunas connotaciones que no son tan llanas, pero como estaba comentando, de hace mucho tiempo estaba buscando gente para conversar sobre Cronisi, ¿no? Había, por supuesto, algunos personajes dentro de su generación que inclusive lo consideran su maestro, ¿no? O sea, en YouTube, en Google hay testimonios, ¿no? De Eloy Jauri y de otros muchachos de Hora Cero que lo veían a él como un referente. Claro. Pero dentro de lo que el hombre iba y venía por todo el mundo, resulta curioso que a partir del año 76, luego de su vuelta de Europa, que había estado en los 60, ¿no? En Italia, en España, etcétera, se asentase en Trujillo y particularmente en Huanchaco. Y con idas y venidas prácticamente ha vivido 35 años ahí. Y bueno, a ti, que, bueno, te dedicó rehenes de tiempo. Y era una de las cosas que más me llamaba la atención y que quería conversar cómo es que se dio tu relación con él, ¿no? Y cómo era la relación de Curonisi con Trujillo o el norte en general a partir del año 76. Mira, yo lo conocí en los ochentas. Walter y Elvira organizaban ciclos de recitales por generación. Entonces lograron hacer un encuentro de poetas del 70, el 80 y creo que el tercero fue un encuentro de poetisas, ¿no? Y convocaban un montón de personas y todo lo hacían en el hotel que ellos tenían, que era Caballito de Totora. Entonces yo fui invitado en la generación 80 a un recital y llegaron mucha gente de Lima, del norte, de todas partes del Perú. Y ahí lo conocí a Walter, que ya llevaba muchísimos años como animador cultural. Él había organizado esta llegada de Taikanamo, que lo siguen representando hasta ahora, porque Walter, tú sabes que ya tenía una formación teatral, ¿no? Y tenía Claro. una cierta experiencia dirigiendo, actuando, y entonces ideó y escribió el guión de esto, ¿no? Y entonces, por eso lo conocían en Huanchaco, pero no lo conocían como poeta. Sin embargo, él recibía de manera regular a muchísima gente a la que había conocido, ¿no? Eh, Llegaba mucha gente de su generación y de la subsiguiente, la de Hora Cero, mucho lo visitaba ahí, ¿no? Entonces yo lo conocí, yo era estudiante universitario todavía, pero no desarrollamos todavía nuestra amistad. Nuestra amistad ocurrió casi a fines de los 90. Ahí lo conocí con mayor intensidad. Y esto se intensificó debido a que conversando con Elvira una tarde, un domingo que me invitaron a comer, yo le propuse, ¿por qué Walter hace 28 años que no publicas? ¿Y por qué no reúnes parte de lo que has escrito y yo te ofrezco gestionarlo, ¿no? Con alguien. Lamentablemente no se pudo concretar con un sello más grande y gracias a eso entonces nos empezamos a frecuentar más y de ahí me tenía mucha estimación, ya que yo en realidad me confabulé con Elvira para casi combinarlo a que publicara todos estos trabajos dispersos que los tenían guardados en cajas de zapatos, en bolsas, ¿no? Se tardó varios meses en organizarlo, hasta que tuvo esta primera edición, que no sé si tú la conoces, esta es una edición casi artesanal. Ellos Jan Rek. sí, sacaron 50 ejemplares de esto y hay después las dos ediciones del fondo, ¿no? De Cultura Fondo Económica. Cultural. Sí. Entonces así nació esa amistad y hasta que tuvieron el libro en mano y en un momento llegó, en el momento en que él estaba armando ese libro, llegó por Huanchaco
Gonzalo Rojas. En realidad lo llevé yo, porque era por una de las tantas ferias del libro que había, y me encargaron que llevara a almorzar a Gonzalo Rojas con Antonio Cisneros, y lo llevé, a los dos los llevé al hotel, porque Antonio Cisneros quería verlo a Walter, ¿no? Mientras que Gonzalo Rojas quería regresar rápidamente al hotel. Bueno, tú sabes, estaba muy anciano, ¿no? Y entonces lo llevamos, y ahí surgió una cosa providencial. Walter padecía de diabetes, ¿no? Y creo que había hecho una crisis, y la llegada de Antonio Cisneros cambió realmente su estado de salud, y casi yo diría que su vida, porque había hecho una crisis muy fuerte, ¿no? Y no sabía cómo resolverla, porque los cuidados médicos que tenía en ese momento no daban resultado. Y entonces Antonio Cisneros, que padecía la misma enfermedad, le dijo: yo tengo una persona, un médico increíble, que te va a devolver por lo menos a tu estado anterior, y no vas a estar padeciendo todo esto. Y al día siguiente se fue a Lima, y realmente Walter se recuperó. Y luego ya, pues, que ellos eran tan viajeros, pues se fueron a Marruecos, ¿no? 1 o 2 años después. Y O ahí sea, se recupera y se engancha y se va prácticamente a morirse a Marrakech. Primero se fueron a Uruguay, porque eran pues unos trotamundos, ¿no? Y luego regresaron a Perú, y luego ya se fueron a Marrakech, donde habían estado ya, hacía algunos años, ¿no? Porque Bueno, Marrakech estuvo de moda en los 60 también, ¿no? Claro, y él pasó por ahí, pasó por la India, Claro. Europa, y volvió a un lugar que, por lo que me decía, era un lugar muy querido, en el que había vivido unas experiencias muy intensas, y que le hubiera gustado volver, ¿no? Y realmente regresaron, ¿no? Regresaron, y ahí fatalmente pues murió, ¿no? Entonces Walter había hecho pues una obra en silencio, ¿no? De modo soterrado, apartado casi de su propia generación, apartado de la vida pública, ¿no? Aunque pues le gustaba mucho la conversación, y recibir a los amigos que llegaban de todas partes del Perú a visitarlo, ¿no? Así eventos, pero más o menos marginales ahí en Huanchaco, pero no participaba de las disputas capitalinas. No, porque No lo claro, habíamos Walter, visto quejándose por no ir a la FIL de Guadalajara o esas cosas. no, eso no le importaba para nada, ¿no? Él estaba ahí, estaba en su hotel, pero asistía y lo veía todo como un espectáculo, pero era ajeno totalmente a eso, y mira lo que escribió, ¿no? Una obra bastante original, eh, un poco cerca, pero yo creo que más bien lejos de su propia generación, ¿no? Una voz distinta, por sus propias búsquedas, por su propia forma de ser, por su propia formación, ¿no? Creo que le ayudó mucho el hecho de haber viajado tanto. Aquí ves tú como en su libro son distintas voces, ¿no? Casi como heterónimos. Las Claro. lecturas que hizo de Nietzsche, de Basho, de la filosofía en general, occidental sobre todo, que la plasmó luego en este libro, ¿no? Que es un libro fragmentario, pero que en apariencia, ¿no? Porque sí hay una voz ahí que liga todo, ¿no? Eh, y realmente el título es acertado, ¿no? Bueno, son más de 300 páginas, ¿no? Que es generalmente la extensión que puede tenerte una novela Claro. promedio, pero y mucho se halagaba, y los principales críticos que han abordado esa obra, el tema de la totalidad. Claro, va como un contrapunto también esa fragmentariedad que tú dices que él ha ido recopilando escritos que tuvo dispersos. O sea, que como que inconscientemente se ha dado esa situación. No era Claro, precisamente que él buscaba una propuesta integral, ¿no? O totalizante. no, para nada, ¿no? Porque además no tenía esa voluntad. Ajá, Él escribía sin la intención de algo orgánico, simplemente escribía. Pero aquí debo destacar algo, que era extraordinario lector, Persia. Nunca he conocido a alguien con la agudeza, la penetración, el entusiasmo con que leía la poesía. No me refiero a la poesía leída oralmente, que lo hacía muy bien, porque por su formación de actor, entonces sabía cómo modular, cómo leer la poesía, y hacerla surtir los efectos que él quería, sino porque su nivel de interpretación era extraordinario. Y si tú leías con él, pues
enriquecía realmente tu lectura y tú sentías que la tuya era realmente pobre, ¿no? Dramáticamente pobre, frente a la agudeza que él demostraba para interpretar, y que tenía una gran formación, ¿eh? Conocía casi toda la poesía occidental, pero también conocía muchísimo de la poesía oriental, ¿no? Esos viajes, esas estadías en Bangladesh, creo que habían estado, me contó, en la India, en algunas otras zonas del Medio Oriente también, ¿no? Conocía la poesía árabe, persa, era increíble, ¿no? Entonces había enriquecido enormemente su formación. Y aquí debo destacar también que lo tenía en un altar, pues, a Vallejo, ¿no? Sin duda. Y al siglo de oro español. Siempre me hablaba de eso, ¿no? El siglo de oro español y de Vallejo, ¿no? Mira, Y hablas de Vallejo y Vallejo es, digamos, relevante porque también habitaba en ese espacio de Trujillo. claro, Mira, y el otro día yo pensaba, ¿y cómo es que va, digamos, la onda de la tradición literaria de Trujillo, que muchas veces uno lo pone en discusión si existe o no existe? Quizás muchas veces la propia gente que está teorizando pues se siente cohibida porque dice, bueno, apareció Vallejo en un instante, ¿no? Y luego un personaje como Curonisi. Yo mm, estaba tentado a ver si se puede considerar a Curonisi como un elemento, ¿no? Que esté integrado a Trujillo, a su tradición literaria, porque él llega más o menos de 30 y tantos años. Prácticamente yo tengo la idea de que el libro de Rehenes del Tiempo lo ha compuesto ahí en Huachaco, ¿no? Que bueno, casi un privilegio también, que no cualquiera vive o está escribiendo por ahí. No sé cómo ves tú que has sido cercano a él ese tema. y yo creo que la mitad de este libro lo debe haber escrito ahí en Huachaco, por lo que me dijo. Y yo creo que sí hay un vínculo, quizás sea indirecto, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que él conocía bien, sobre todo, eh, bueno, el Grupo Norte o la de la Bohemia de Trujillo, es claro que es como un impulso para nuestra tradición, como una renovación, como un salto de modernidad, ¿no? Luego esto se va concatenando, pero también luego hay una caída, ¿no? Hasta que Claro. tú ves que en los años 60, pues aparece este grupo de Trilce, que mueve el ambiente literario de Trujillo y que tienen unas aproximaciones ya nacionales, ¿no? Walter se sintió integrado a ellos en un momento. Creo que algunos los había conocido en los años 60, pero en su escritura no hay mucho rastro de eso, digamos, ¿no? No, Quizás no. sean más referentes geográficos, ¿no? Que tampoco son muy visibles aquí. Quizá está el mar, ¿no? Que él amaba mucho, pero no hay todavía, quizá hay otros libros que están guardados y que no sé si se irán a publicar alguna vez, es lo que me dijo también Elvira, donde quizá ¿Sabes, sabes qué me llama la atención, Luis mm, Eduardo? Porque inclusive recuerdo que tú tienes también un poema sobre Huanchaco que ah, sí, claro, alucinas que estaba la gente siendo, creo que, decapitada en los tiempos antiguos, una sacrificada cosa y así. bebiendo sangre, claro, en una Claro, copa. claro. Entonces te digo, no es que Huanchaco, así como lo conocen ahora, que es un sitio más comercial, ¿no? Es un balneario así, en esas épocas no era tan así. Entonces, No, hay claro, también como un misticismo de camino, por ejemplo, que se ve el Campana hasta Chanchán y de ahí hacia las Huacas. Entonces es un camino místico que no todo el mundo se detiene a contemplar, sí, pues, porque entonces es como el Cusco, ¿no? O sea, si en el Cusco no hubieran puesto, no hubiesen puesto en valor Machu Picchu o el camino Inca o Choquequirao, bueno, hubiera pasado como un pedazo de selva que estaba por allí, ¿no? Quizás el claro. poeta pudo tener alguna asimilación porque su poesía está muy influida de cosas místicas. Tiene por ahí raptos también visionarios, ¿eh? Que no son muy usuales en, bueno, a veces la poesía peruana está entre el estilismo y también se manda con unos prosaísmos bien bravos, ¿no? En cambio, Curonisi está imbuido de un espíritu raro, pues, ¿no? Como un místico, un Claro, chamán, un brujo, una cosa así, ¿no? es raro, sí, claro, él estaba alimentado por eso, ¿no? Por el misticismo, por el misterio, y quizá esa sea la lectura que tengamos que hacer, ¿no? Vivió en un medio que, como tú sabes, conoces perfectamente, Huanchaco, pues está integrado dentro de una cultura milenaria en la que hay una forma de leer esa historia, ese pasado, ¿no? No esta lectura visible, superficial, ¿no? Turística, ¿no? Hay detrás otras cosas, ¿no? Otros impulsos, otros misterios. Y Walter probablemente, eso sí,
lo debe haber asimilado, ¿no? Y ahí está la razón por la que decidieron vivir en Huanchaco, porque aparentemente descubrieron algo que estaba más allá, pues, de lo que todo el mundo ve cuando se quiere quedar en un lugar, ¿no? No lo hicieron porque, bueno, que era silencioso, que el aire era agradable, o que el agua era lo No, suficientemente Patricio, tibio. hay cosas más profundas en ello, ¿no? Y en el Claro, testimonio de Elvira Roca Rey, en la presentación que hacen de René del Tiempo en Madrid, está en el YouTube, ella dice que se iban de repente unos años por Japón o por algún sitio, pero siempre regresaban a Huachaco como que era su claro, hogar, ¿no? O sea, siempre estaban entrando y saliendo, pero ahí se sentían en su hogar, hasta y que pasa lo de regresaban, Marrakech. Y que tú claro. has dado ahorita un dato que es importante, ¿no? O sea, se da esta situación en la que más o menos se cura la diabetes y se revitaliza, tiene como un segundo impulso y se manda a Marrakech, ¿no? Y se van porque además venden el hotel. Uh-huh. Entonces las condiciones Venden todo, estaban dicen, dadas, ¿no? claro, y Claro, se van, lo vendieron todo y se fueron, porque así ellos eso he sabido. eran de ese tipo de decisiones, ¿no? Repentinas, temerarias, ¿no? Eran siempre esos saltos, pero se fueron con esa seguridad, estuvieron un tiempo en Uruguay. Mira, ¿no? Y tienes razón lo que tú dices, han conocido una cantidad enorme de países, de lugares maravillosos, eh, lugares que han tenido esta fuerza que también seguramente tiene Huanchaco, pero decidieron quedarse en Huanchaco, ¿no? Eh, no estaban, pero siempre estaban, ¿no? El, yo los volví a ver también cuando regresaron la última vez de España, ¿no? Vinieron un poco golpeados, pero luego en Huanchaco, otra vez retomaron su fuerza, su entusiasmo, ¿no? Y claro, era algo que no se puede explicar probablemente, ¿no? Solo ellos lo entendían. Claro. Lo podemos intuir porque hay otras experiencias parecidas, pero lo de ellos era extraordinario. Además, dos seres que habían nacido para eso, ¿no? No tenían hijos, eh, eran conscientes perfectamente de lo que habían decidido, amaban profundamente la poesía. No te imaginarás el amor que le tenían, ¿no? Vivían en poesía, leían poesía todo el día, eh, y constantemente, digamos, contaminaban sus actos, ¿no? Su lenguaje, ¿no? Con la poesía. Tú los has conocido a ellos a fines de los 90, dices, ¿no? Claro, a fines de los Ya eras 90. tú ya un poeta formado, con No, premios digamos, inclusive. a fines de los 90 ya me hice amigo Ah, íntimo de ya, ellos, pero los ok. conocía antes, pero no teníamos mucha Ah, amistad. verdad, verdad. Habías dicho de que habías estado en un festival o en un Claro, recital que hicieron de los 80. Ya. claro. Entonces, digamos, eras un poeta joven, ¿no? Pero tú sientes que has recibido alguna influencia de Curonisi o solamente ha ido por el No, lado amical la no, cosa. sin duda, sin duda. Yo creo que me enseñó a leer de otro modo, entre otras cosas. Eh, Me dio también, me enseñó en qué consiste la brevedad, por ejemplo, ¿no? Eh, me enseñó también de que, sobre todo, me confirmó lo tremendamente grande que era Pessoa, porque él sí era un lector y un conocedor profundo de Pessoa. Había estado en Lisboa, lo había leído desde que casi al mismo tiempo en que fue traducido en español, que no era, bueno, fue ahí nomás, a comienzos de los 80, ¿no? Él ya lo conocía de manera temprana, yo lo conocí un poco después, ¿no? Y entre estas cosas, eso me enseñó, mmm, aprendí muchísimo en realidad. Él tiene algunos poemas sobre el Tajo y sobre Pessoa, ¿no? Tiene unos Sí, fados ahí en su libro. sí, Pero mira, cuando hay un gran artista, ¿no? Y sobre todo en una circunstancia tan peculiar como esta aislada ahí de Curonisi en Huanchaco, de todas maneras tiene un espacio de irradiación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha asimilado a Curonisi dentro de los escritores que han llegado después, ¿no? Porque mira, cuando aparece René del Tiempo, causó una conmoción, ¿no? Sobre todo por la cantidad de críticas, de interpretaciones que se dieron en su momento que lo ponían al nivel, digamos, de ser temerario. Bueno, lo dice González Vigil literalmente, ¿no? Como Boxo Rizona de Hernández o como lo de Juan Ojea, ¿no? claro. Entonces, Esos ¿qué casos pasaba originales. con el hombre? ¿Cómo Pero, se fue tratando con los demás? ¿No? pero se No fue en hubo Lima. para nada eso.
Eso fue en Lima, ¿no? Sí, Esa recepción, digamos, positiva o relativamente positiva fue en Lima, tuvo mucha prensa, porque además los que escribían lo conocían ya de tiempo, ¿no? Ricardo era muy amigo, es amigo de, era amigo de él hacía muchísimos años, ¿no? Se habían conocido creo que en los 60, pero en Trujillo no hubo esa receptividad, esa recepción. Fue más bien, digamos, no hubo en realidad, salvo nosotros, Santiago y unas cuantas personas más que lo conocíamos, y yo comenté el libro, pero creo que nadie más. Y además eso no se ha traducido tampoco en las antologías. Mira una sola de las antologías que se publicaron en Trujillo, si ya, está en Perú. casualmente por eso estaba, eso es lo que a mí me daba vueltas, ¿no? Porque, o sea, hasta por una cuestión política, ¿no? O sea, si tienes un gran poeta, ¿no? Como Curonisi, o sea, no te cuesta nada más bien integrarlo a tu canon, ¿no? O sea, así se puede ver que es minúsculo, ¿no? Pero tenerlo en ese colectivo, porque por lo menos por la proximidad, ¿no? Como que te puedes prestigiar, ¿no? Pero ni siquiera por ese lado se ha utilizado, digamos, ya en un término más vivo, ¿no? Más criollo a Curonisi. Ahora, por Claro, el otro lado, el desarrollo, digamos, artístico, ¿no? O sea, si es una propuesta compleja, ¿no? Importante, otras proposiciones que puedan ir sobre ella, ¿no? claro, es que a veces se asume, a veces se hace por ignorancia y otras por desdén, ¿no? Porque en algún momento oí, observé, escuché que la objeción de algunas personas, las poquísimas que lo habían conocido y que sabían que escribía esta calidad de poesía, me dijeron que no podía estar integrado porque Curonisi era pues limeño, lo cual es una tontería, sabes bien tú eso, ¿no? Él Claro escribe en que sí. Trujillo, está ahí, sentimental y geográficamente en Trujillo, pero ahora que recuerdo, hubo un número de la revista Umbral, esta que publicaba antes Alberto Benavides con Antares, un número dedicado íntegramente a la poesía de Trujillo. Y esa antología fue trabajada por el propio Walter. Mira, ese ya es un vínculo más concreto, ¿no? De cómo él intentó ligarse, formar parte de la tradición literaria de Trujillo. Y, y bueno, ahí él dio una muestra, pero no recibió al revés, ¿no? Entonces hay pues una tarea ahí pendiente, ¿no? Que hay que abrir los ojos a las personas que creen que el criterio del Vamos a lugar ver, de... selección sobre Curonisi, pero se obstruyó un rato la señal. ¿Qué tal, Luis Eduardo? Otra vez los escuchamos. Ah, sí, Nos yo seguía perdimos un hablando. minuto, pero ¿qué me decía de la revista Te Umbral? hablaba que la revista Umbral publicó una antología de la poesía trujillana. Pero esa antología la trabajó Walter Curonisi. Ah, mira. ¿Y qué año Sí, fue eso? eso habrá sido el 2001 o 2. Yo tengo por ahí la revista, tendría que ver la fecha. No, no, ahorita no te preocupes, pero mira, eso sería interesante apuntarlo. ¿Por qué? Porque no parece, y siempre que tengo algún trujillano acá en el programa le digo, oye, pero Trujillo no solamente ha tenido a Vallejo, ¿no? Ha tenido a Curonisi de alguna manera. Bueno, me gusta citar lo que decía Chabela Vargas de por qué era Mm, mexicana, ¿no? Ella había nacido en Costa Rica, pero dice, los mexicanos nacemos de nos da la rechita gana, ¿no? O sea, puede coger algo de donde estar en ese plan también. Y claro. digo, bueno, pero Trujillo y Puno no solamente han tenido dos vanguardias interesantes y dos poetas grandes, ¿no? Vallejo y Churata, sino que tienen toda una tradición que siempre de alguna manera trata de estar en ese nivel y sobre todo a nivel de premios. También lo ve la cantidad de premiados de Puno y dice, bueno, parece que tuvieran ahí hasta unas influencias que no necesariamente es cierto que las tengan, ¿no? Entonces, y en Trujillo hay cualquier cantidad también de premiados, pero como si pasara el viento. Sí, pues. Pero Premios lo que Cope de acabo de decir, Oro, de bronce, de sí, Plaseski, me enteré hace poco que había un premio Cope de Oro. Y dicen que vive en ya, Chepén el hombre, pero no se no, ve más. Vive en Lima ahora. Ya, ¿ves? En el living como si nada, igual. Sigamos, Luis Eduardo, a ver en ese Ya, orden de entonces reflexión. lo que te decía era de que si buscamos un vínculo concreto, una ligación, digamos, más certera de Curonisi con el medio trujillano, ahí está, esa antología que trabajó él, ¿no? Es una antología muy grande, en la que incluso incluyó algunos poetas jóvenes, está David, ¿no? David era muy jovencito en esa época. Entonces él ya tenía una mirada, vivía atento, pero los demás no leían su poesía. Pero se entiende por varias razones, pues los libros de Gurdonici no han circulado, esos dos primeros,
son inhallables. Acuérdate que ya llevaba muchos años, 28 años después recién, el 2008. Claro, casi 30 años, dice, ¿no? Claro, entonces no lo leían a Kurundisi. Pero por otra parte también una falta de interés. A veces pues la formación tiene miradas muy estrechas, ¿no? No se mira más allá, se mira con mucho prejuicio también, ¿no? Pero teníamos Pero a la están mano así ahí. las cosas, pero, porque mira, porque hay que ser muy cerrado, ¿no? O sea, para desdeñarlo a Kurundisi, imagínate, pues, Es como terrible que yo eso. pienso que ahí había una falta de utilización, ¿ah? Mm, Un gran poeta que está viviendo en la localidad, por lo menos es para que le tiren un poco de onda, ¿no? claro. Me parece que deben ponerse más despiertos los nuevos escritores o la gente que está en el medio cultural como para poder potencializar estas cosas, ¿no? ¿Por qué no hay, por ejemplo, un homenaje, ¿no? O sea, concreto, oficial, a Kurundisi, ¿no? Desde una entidad o desde algún colectivo. Sí, yo creo que esa es una buena idea, que hay que tomarla. El libro está, por lo menos hay que difundir más su poesía. Y quizá una mesa, ¿no? Donde hablemos de las relaciones que pudiera tener, pues los vínculos que hay entre la tradición literaria liberteña y Walter Kurundisi, bueno, y luego los vínculos que hay con la tradición literaria nacional, ¿no? Entonces creo que ha llegado el momento, yo me comprometo en algún momento a hacerlo. Hace tiempo que no veo a Elvira, que vi ahora en Grecia, solo me envía mensajes a fin de año cuando llega la Navidad. Todos los años hace lo mismo, porque... Y sería muy bueno que en algún momento la entrevistes. Yo voy a ver si le escribo, ver si sería extraordinario, ¿eh? Bueno, voy a releerme Los Rehenes del Tiempo y vemos de conversar con mucho gusto, claro que sí. Claro, sería Además, bueno. como te digo, ese comentario que ella hizo en la presentación de Rehenes del Tiempo en Madrid fue muy conmovedor, ¿no? O sea, no solamente porque era su compañera, sino porque ella también tiene algo de esa sensibilidad tan poética, ¿no? Bueno, Elvira Está en es... YouTube, es emocionante lo que dice. Sí, claro, le he visto. Elvira, bueno, ha escrito varios libros después, creo que un par le conozco yo. Yo tengo 2 libros de ella. Y bueno, sí, sería, creo que es el momento en que podamos conocer más de él. Felizmente ella está viva y podemos recibir un testimonio directo, ¿no? Que nos puede ayudar a entender mejor, a comprender mejor este paso de Walter Kurundisi por Huanchaco y por la poesía peruana, ¿no? Que sería bueno. ¿Cuáles Entonces, crees tú que son? No, por favor, acaba, que no te quería cortar, sigue. ¿Me querías no, decir? no, a lo que iba es que hay que saltar esa deuda, ¿no? Qué bien esta iniciativa tuya de haberte fijado en este personaje. Bueno, pero tú sabes que así ocurre, ¿no? Que a veces tienen que pasar algunos años para que recién se tome conciencia o se descubra o se redescubra. O a veces de repente el propio autor coge su propio peso, su poesía va ganando terreno y empieza a defenderse sola la poesía de Walter, ¿no? Sin... sí, puede ser, mira. Sin intermediaciones. Claro. Tendría que elevarse mucho el nivel promedio de los ciudadanos, ¿no? Primero tendría que haber una revolución educativa para que no se den las posibilidades de que haya una interpretación amplia, ¿no? Por cualquier persona, ¿no? Que esté por ahí, Ah, no, que ya, llegue al bueno. libro. Yo soy entusiasmado, pero no es tanto. O sea, tampoco peco de optimista ni caigo en la ingenuidad del optimista, ¿no? No, yo soy más No, escéptico, sino que por comentar algo con buena onda, ¿no? sí, pero ya ves que puede ocurrir, ¿no? Puede pasar, Sí, pero por lo menos, digamos, se pueden conseguir algunos lectores más. Tú estás propiciando, estimulando, impulsando este conocimiento, o este descubrimiento, no sé cómo llamarlo, descubrimiento tuyo. ¿Tú cuándo lo has conocido, Kurundisi? Digamos, como poeta. no, yo lo he conocido cuando, 2013, 14, creo que Ya, cuando bueno, sale Rehenes del Tiempo, cuando sale Rehenes claro, del Tiempo del Fondo de Cultura. claro, pero Mira, tú todo el tiempo que ves, estaba en la ya, universidad no se hablaba para nada del nombre. claro. Pero ves Nada que que la ver. aparición del libro, los comentarios, los buenos comentarios que tuvo ayuda muchísimo, ¿no? Y tu generación lo ha descubierto, ¿no? Creo que Quirós escribió algo sobre él también. Sí, pero es reciente, porque mira, el libro apareció en el 2008 y creo que todavía sigue teniendo vigencia. Hay 2 ediciones, lo cual habla bien, ¿no? Para
para el estado de cosas que le ocurre a la poesía, donde los tirajes son mínimos, la poesía la leen unos cuantos, es una cuestión de minorías, lo que quieras. Pero sí, ya yo creo que empieza a ganar un lugar. Ha empezado por Lima y de ahí se ha empezado a irradiar hacia Trujillo, porque como te dije, basta con comprobarlo con las antologías, ¿no? Que no lo incluyen, salvo esa antología de Umbral, que la trabajó. Él mismo hizo, tuvo que hacerla él para ver por dónde cabía, pero... Claro. Ya, ahora pasando ya, digamos, al terreno, y, digamos, a la materia en sí de su poesía, tú dices, tiene una interpretación personal de Pessoa, un influjo de Pessoa. ¿Qué otras condiciones, características tú has apreciado? Porque, bueno, tú también te dedicas pues, a la crítica literaria, ¿no? Muchos años. ¿Sabes qué? ¿Cómo ves la obra de él, ¿no? Mira, en esas condiciones. Yo la veo, pese a esa naturaleza dispersa, yo la veo compacta, pero ¿sabes qué me llama poderosamente la atención? Los diversos registros lingüísticos que emplea. O también podemos decir los diversos registros poéticos, ¿no? Pero eso es producto, pues, de las múltiples lecturas que hacía. Por eso, en ese sentido, a veces siento que hacía como Pessoa, ¿no? Es una obra construida de manera heteronómica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son distintas voces, distintos estilos. En algún momento unos se niegan a otros, pero hay una voz hay un estado emocional que atraviesa todo, ¿no? Ese es su profundo misticismo, ¿no? Hasta para ver las cosas más simples de la vida. El enfoque de él es siempre un enfoque, por momentos también sacrílego, ¿no? Sacrílegos, antisolemne, ¿no? Pero sobre todo breve y por momentos también muy sutil, ¿no? Muy sutil. Entonces, es la escritura de una voz muy distinta, no solo la de su generación, sino lo que ha venido después en la poesía peruana, ¿no? Kurunizi ha construido una obra muy original, y su voz es una voz que no se parece en realidad ni a la generación, de su generación ni a la siguiente, ¿no? Pero esa lectura todavía está por darse a conocer, por hacerse más pública, ¿no? Pero mira tú también la singularidad del hombre, porque, o sea, cuando aparece Gisbert en Lima, tú sabes claro. que no necesariamente cuando es una cuestión, digamos, sexual hay química entre las personas, ¿no? Uno tiene química entre amigos, entre gente con la que uno le gusta estar. Entre tantos otros poetas, digamos, que hubo, parece que se enganchó con Gisbert, ¿no? Y se dedican, pues, el famoso poema Gisbert y todo lo demás. A lo que voy es que esa singularidad, ¿no? Desde muchacho de 20 años, para engancharse con un poeta, digamos, que es importante a nivel mundial y tan singular como Gisbert, ¿no? O sea, desde ahí, aparte de que hay un elemento muy diferenciador o muy diferente en él respecto de otros que eran sus contemporáneos, ¿no? Sí, claro. Esa facilidad para conectarse con algo tenía, ¿no? Que una energía... El otro también era místico y tenía sus cosas de locura, buscaba la santidad, ¿no? Y te quería hablar de eso respecto de Kurunizi, porque por ratos pareciera de que quiere pues estar en una santidad y luego le aparecen pues zonas oscuras, ¿no? Sí. No, hay una ambigüedad ahí, ¿no? Sí. Sí. Hay una ambigüedad ahí, claro. Hay una ambigüedad, sobre todo cuando usa Nietzsche, ¿no? O cuando hace una lectura poética de Nietzsche, o recrea el pensamiento de Nietzsche a partir de sus versos, ¿no? Claro, es una voz que busca esa santidad tipo Ginsberg, pero por momentos es sacrílego, ¿no? Es también... Por eso te digo, pues, se parece que hay cosas es William Blake. Esa aparente búsqueda de santidad. Claro, es como William Blake, porque acuérdate, Matrimonio del Cielo y el Infierno, esa es una metáfora que él recoge en su poesía y que la usa mucho, ¿no? Claro. Sí, la usa mucho. Y casualmente cuando entra en el orden de las visiones. Sí, claro. O sea, cuando se ponen claro que aparte es algo también que se produce muy poco, digamos, en la tradición literaria peruana, ¿no? Hace rato hablaba de Juan Ojea, por ejemplo, que creo que tiene también ese tipo de intenciones, pero con una escritura que es absolutamente opuesta a la de Kurunizi, ¿no? Porque prácticamente te escribe en prosa de Ojea, y no le interesaba mucho, parece, ni la música ni la cadencia, pero soltaba también imágenes fortísimas, ¿no? Nos eran fuertes. Sacudido de esa santidad infernal puede ser. Claro. Mira, una cosa así.
Bueno, eso de algún modo comparte, creo, con Walter, ¿no? Pero con un tratamiento distinto, digamos, ¿no? Era muy distinto, pues. Con Son matices diferentes. distintos, ¿no? Entonces ahí hay una, mira, ahí hay una poesía nueva, digamos, en el Perú por lo menos, ¿no? Eh, Claro. por descubrirse. Y escrita pues por alguien que se aisló de esa manera y que lo tuvieron muy cerca, ¿no? Y que asimiló bien las tradiciones literarias del Perú y las alimentó luego, claro, con otras lecturas que hizo. Mira, Walter tenía ese poder de enganchar rápidamente con las personas, porque era un gran lector, con poetas, digo, de renombre, sobre todo porque no sé cómo hacía para acercarse, no me refiero al protocolo ni nada, sino acercarse y establecer esa conexión, ¿no? Me contó que conoció a Derek Walcott en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y tuvo, se tomaron unos tragos juntos, ¿no? Y Claro. personajes como esos, así él iba descubriendo a lo largo del tiempo. Me contaron, ellos dos contaban cosas, historias increíbles, ¿no? Cuando visitaron el este europeo, Rumanía, y estos países muy pobres, ¿no? Y, y cómo es que descubrieron una melancolía terrible, ¿no? Siempre me contaban esas historias del este europeo, de los países, esas ciudades muy pobres, ¿no? Que visitaban, pero que a ellos los Cuando estaban llenaban. bajo el yugo soviético. Sí, claro, Claro. claro. Entonces, mira de todas las experiencias que se han alimentado, ¿no? Y las lecturas que han hecho. Sí, pues ahí está pendiente esta puesta en, no sé cómo llamarlo, redescubrimiento, o en algunos casos el descubrimiento de esta poesía que merece pues tener un eco más grande, mayor, ¿no? ¿Has visto otros casos parecidos al de Curonisi? Bueno, ya no solamente en el norte, ¿no? O sea, en general, me parece que hay diferentes regiones que siempre hay artistas que están Sí, escondidos, ¿no? hay voces, claro, cada cierto tiempo leo, ¿no? Que en algunos lugares se publica la obra completa de tal autor que vivió, ¿no? 20, Claro. 40 años escribiendo casi de manera insular, ¿no? Y yo creo que esos son fenómenos que se repiten. Y eso ocurre pues porque por el sistema educativo que tenemos, ¿no? Por una parte, y porque el oficio de poeta pues no es una profesión, ¿no? Estaba a veces hasta mal vista, y porque además no leemos, y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, esa Oye, gente... pero ¿tú crees que ser poeta sigue estando mal visto? Porque hay una proliferación tal de poetas que parece que fuera la carrera del futuro, ¿no? Se aparecen poetas por debajo de las piedras ahora, Pero se leen a sí mismos los poetas, ¿no? y no necesariamente teniendo algún mérito, ¿no? Pero bueno, ya sobre eso no vamos a incidir No, porque no, no entremos es una en... noche Claro. de buena onda, ¿no? ¿Ah? No, 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 no conviene No conviene. no conviene Claro. ni nos interesa tampoco en el No, fondo, ¿no? ahorita no, pues, pero Mm. bueno, cada quien es libre de hacer también a su modo su felicidad, ¿no? Pero otra cosa ya cuando uno se pone, digamos, crítico y tiene que ver pues con ojos de ver, ¿no? Pero Mm. ese es otro momento. Y insistimos a ver con Kuronishi, ¿no? Tú, aparte que eres un gran lector suyo y que lo has conocido, ¿qué otros elementos, por ejemplo, podríamos proporcionar a quienes precisamente tienen un interés por la poesía, pero no saben cómo llegar? O ponte que de repente lo agarran y no tienen todas las condiciones eruditas o teóricas para interpretar todos los códigos y las relaciones que está estableciendo en su poesía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué elementos rescatarías y que puedan ser atractivos para un lector promedio, Luis Eduardo? Yo creo que una cosa es que no hay una manera de poetizar, sino que hay varias maneras de poetizar. Segundo, de que eh, la lectura, bueno, no hay recetas, tú sabes que no hay recetas necesariamente, que si tú Claro. logras establecer un vínculo afectivo fuerte con el poeta, incluso las técnicas o las dificultades y complejidades de la escritura del autor podían, digamos, intuirse, podían remontarse, ¿no? Yo creo que hay que acercarse primero a Walter con honestidad, ¿no? Con ganas de descubrir una nueva manera de escribir poesía, ¿no? Y si hay algo digno de destacar, creo que cómo, cómo escribir de manera fragmentaria. O sea, no tiene que haber una preocupación, digamos, por estructurar un poema, ¿no?
o una preocupación por estructurar un libro, ¿no? La poesía puede darse como chispazos también, ¿no? ¿No? Igual te lo aprendió a hacer, digamos. Tú lees un libro de él y pareciera de que no hay unidad entre los poemas, pero en realidad después descubres que sí, que hay una sola voz en todo, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Porque podría ocurrir también que alguien se acerque, se aproxime a su literatura y como tú dices, no esté preparado para eso, pero bueno, ante ningún poeta nadie está preparado, ¿no? La poesía es un Está bueno, descubrimiento, ¿no? sí, la poesía es un descubrimiento, ¿no? Y tú mismo, a partir de tus propias experiencias, vas a empezar a tender esos vínculos. Pero yo creo que la mejor manera es acercarse con honestidad, ¿no? Acercarse con honestidad, dispuesto a aprender, cosa que no es muy común y corriente entre los poetas, ¿no? Pero mira, estaríamos cayendo en la circunstancia de que a los poetas solamente se leen entre poetas. Yo te No, digo que llegue existe alguna ese mal, persona así existe ese nada más. mal, existe ese mal, pero existe ese mal, pero afortunadamente vamos descubriendo de a pocos que si la poesía se preocupa por, digamos, por acompañarse y que ir más allá de los aburridos recitales a los que solemos asistir a veces, ¿no? Si logramos nuevas maneras nuevas propuestas, ¿no? Si aprendemos a utilizar, por ejemplo, el mundo digital, o incorporarlo en la lectura de poesía. Yo sí tengo esperanza, mi generación no, probablemente, ¿no? Pero he visto grandes posibilidades, la forma de potenciar la poesía a partir de la utilización de imágenes, de música, de sonidos, ¿no? Que podría Sí, servir, pero ¿no? la música, la poesía arrancó desde los años 60 ya a desmarcarse, ¿no? No, sí, claro, Cuando salieron todos esos patas como Bob Dylan y todo, Jim Morrison, y que tenían unas letras con imágenes contundentes, ¿no? Y con claro, una música estimulante, bueno, le sacaban ventaja a cualquiera que estuviera pues en un recital solo con su propia voz. claro, y terminó con un Nobel, ¿no? Terminó O un con Nobel que sé que un no, Nobel. tú no has sido muy solícito con esa premiación. Me acuerdo que No, tuviste un artículo sobre el tema. no, puse en duda ciertas cosas de la academia, pero nunca puse en duda la calidad de Dylan, ¿no? Nunca hablé No, mal, pues, y sí, no. para nada. Sino Y que, bueno, pero es que hubo algunos escritores, digamos, que tendrían de repente a ser más clásicos y decían, no, pero si está con la guitarra o está enchufado, etcétera, ¿no? Que se mantenga la poesía por su propia música, dice. Pero, no, pero esa es una prueba, pues, esa es una prueba de que ya pues, nos debe haber llamado la atención, pero no tanto porque esa es una posibilidad, ¿no? Esa es una posibilidad de hacer de que la poesía llegue a más gente, ¿no? Eh, y creo que ese va a ser finalmente el destino, Percy. No nos vamos a seguir quedando pues con, llegará el audio, llegará el mundo, Internet de las cosas, pero no sé cuál suerte va a correr, ¿no? Si seguirá manteniéndose todavía con esa inmensa minoría de la que hablaba Juan Ramón Jiménez, o no sé qué podría pasar, aunque esas crisis las ha vivido siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y ha bueno, logrado, ¿cuándo es que la poesía ha sido mayoritaria? En tiempos de Homero, de repente, y esto es claro, pero ahí no se había desmarcado todavía todavía, de la música, ¿no? Y se acompañaba, pues se cantaba en realidad, ¿no? claro. Bueno, la Y famosa buena parte de lira, la, pues, claro, y buena parte de la filosofía griega fue escrita en verso, no toda, también. claro, acuérdate, Los presocráticos, no más que nada. claro. Entonces por ahí Sí, efectivamente. por ahí pues hay, esa es una manera de mirar, que se está retomando, ¿no? Ahí está el fenómeno en España, pues el de la pospoesía, ¿no? Donde la poesía se acompaña de imágenes, de sonidos, digamos, permaneciendo en su propio ámbito, sin necesidad de verse disminuida, ¿no? Esa es una posibilidad, ¿no? Que habría que considerar Pero quizás. Lizzy era solícito con ese tipo de performances, o se Sí, mantenía siempre dentro de un cauce clásico. no, era más bien clásico, pero Walter cantaba, ¿sabes? ¿No? Y tiene un disco. Ah, el disco no sabía, mira. Claro, un disco a dúo con Elvira. Y resucitando a este cantante, ¿cómo se llama? Este uruguayo, Citarrosa, seguro. sí, que amaba mucho, Alfredo Zitarrosa. Y él grabó un disco. Yo tengo este CD, pero lamentablemente se ha borrado. Y lo mismo me preguntó su hermana Nora. Tú sabes que se borran, pues, algunos CDs Sí, claro. cuando no tienen una calidad, pues, A1, entonces se borran. Y lamentablemente el mío, no sé si existirá la matriz, alguien la tiene, pero cantaba muy bonito, ¿eh? Cantaba muy bonito.
y hacían dúo con Elvira. César Calvo también cantaba y casualmente también le gustaba Citarrosa. Dicen que Sí, hasta su entonación es muy parecida. eran muy amigos con Walter también. César. Yo lo conocía a César A ver, Calvo. coméntanos algunas anécdotas, a ver, como quiénes eran, digamos, sus principales amigos que tú has conocido, que él te ha contado, ¿no? Bueno, yo conocí a César Calvo, alguna vez lo vi ahí en el hotel, en realidad lo conocí en otras circunstancias, pero lo vi en el hotel de Walter. Eh, llegaba con mucha frecuencia. Luego se alojó ahí Watanabe porque organizamos con el Cultural un ciclo de conversatorios. Y yo le sugerí que si quería quedarse en el hotel de Walter, y encantado. Y ahí lo conocí una semana entera a Wata, porque vivió esa semana ahí en Trujillo. Y era realmente enriquecedor pues ir a almorzar o tomar desayuno con ellos y Pero él escuchar. ya era amigo de Curonicio, se hizo amigo de Curonicio a partir No, de no esa eran muy visita. amigos, no eran muy Vaya, amigos, se conocían así nomás. pero casi todos lo conocían, a Walter por lo menos de oídas, ¿no? Eh, o la mayoría sabía quién era, ¿no? Por No, eso es es que que, parece que a lo de los años 60, por esa vinculación que tuvo con Giver y por otras cosas propias de él, los había marcado, ¿no? No sí. te digo que, mira, con Eloy Jauri dice que era como una especie de hermano mayor de todos ellos, ¿no? O sea, ¿qué cosa habrá Ahí pasado llegaba ahí? también, Habría que investigarlo el bien, que ¿no? era otro amigo muy cercano de él era Jorge Pimentel. Incluso creo que se alojó un buen tiempo ahí con sus hijos, ¿no? Unos meses, un verano entero. Sí, Jorge Pimentel, ellos, los chicos, los hijos de Jorge lo recuerdan mucho también. Bueno, y conocía casi a toda la gente del 60 y el 70, ¿no? Claro, claro, pero no habría, digamos, algo muy particular ahora que recuerdes. Pero mira, ahorita que mencionaste a Yo no me acuerdo ahorita. Watanabe, Mm, sí, sí, no te preocupes. mm. Pero ahorita mencionabas a Watanabe y, digamos, variando lo de Curonisi y aprovechando del espacio cultural de Trujillo, bueno, de la libertad en general, ¿no? Pero mira, Watanabe, siendo también un autor, digamos, laredino, ¿no? Que es un anexo de Trujillo, un pueblito, ahora ya es parte, pues, integrada de Trujillo, ¿no? Pero en esas épocas era, pues, su anexo. A Watanabe me parece que tampoco no, como que no está integrado tampoco a Trujillo. No sé si sea por ese fenómeno de cuando estudian las literaturas regionales, ¿no? Que me parece que puede ser útil para una clase, pero para nada más, porque si se ve desde esa perspectiva, o sea, lo extraes a Watanabe y dejas a Trujillo sin ese elemento que él, digamos, en su poesía, Laredo, es siempre una referencia, ¿no? Sí, claro. Se estaría desaprovechando también esa situación. ¿O qué te parece? Sí, claro, porque en todo caso, Guata pues está más vinculado, digamos, es más visible, ¿no? Para los trujillanos, por el uso de los referentes, ¿no? La Pero aún así, geografía. no sé si mucha gente sepa que él hizo pues, los guiones de Ale a la Gringa, ¿no? De La No, Boca del no, claro, Lobo. no estoy de acuerdo contigo, pero en todo caso, Watanabe sí podría estar hasta un poquito más vinculado con Trujillo, ¿no? Ajá. Porque además él se encargó de recordárnoslo siempre, ¿no? Todo el tiempo estaba Bueno, hablando de Laredo, y porque hizo, pues, que hizo lo mismo que hizo Vallejo y hizo Valdelomar, ¿no? Universalizar lo local, ¿no? Volver universales a los personajes de su pueblo, el lenguaje de su pueblo, ¿no? Y convertir en poesía casi todas las anécdotas que había pasado, ¿no? En Walter no hay esa visibilidad, ¿no? No hay la utilización de esos recursos ni de esos referentes. Pero igual, estoy de acuerdo contigo en que tampoco está muy integrado, ¿no? Eh, en realidad los dos son unos grandes desconocidos, ¿no? Aun cuando Watanabe parecía estar más cercano, ¿no? Eh, lo mismo pasa pues, igual eh, con Vallejo, con ¿no? Waldo. Con el Bueno, mismo Vallejo, ¿te parece? A ver, ¿cómo es sí. eso, Eduardo? A ver, coméntanos, por favor. No, mi impresión es que, bueno, como dice todo el mundo, Vallejo es un poeta muy conocido, ¿no? Eh, Claro. pero ¿cuántos se le lee a Vallejo de verdad? Es casi No, nada. pero aparte de eso, o sea, mira, ponte que Vallejo fuera, bueno, sí, ya sería una comparación odiosa, ¿no? Pero que fuera de Madrid, o que fuera con Dublín, ¿no? Como lo que pasa con Joyce, ¿no? Joyce, ¿no? O sea, hacen todo un periplo, ¿no? Cuando pasa lo de Ulises y todo. Con Vallejo, por más que muy conocido, bueno, tienes el cuartito ahí donde vivía, ¿no? Donde está
¿no? El La hotel. pensión de Vallejo, pero luego es que tampoco como que no formara parte de Trujillo. ¿Quién hace un seguimiento? Por acá estuvo Vallejo, de repente algún poeta se lo imagina a Vallejo, pues que lloraba en el crepúsculo, ahí en Mansiche, ¿no? Y venían las nostalgias imperiales, pero mira, está bien lo que dices, claro, o sea, el Mira, mismo Vallejo es conocido, no hay pero un solo tampoco está museo. integrado. Percy, no hay un solo museo. Eh, no hay un solo itinerario, ¿no? Que se haya hecho. Bueno, Rafa León escribió uno para Mincetur, no sé para quién, una guía de Vallejo, pero bueno, pero nadie ha hecho, por ejemplo, nadie ha convertido el itinerario Vallejo en Trujillo en libro y también en digital, o ha hecho un video, como existen estas rutas, ¿no? En Europa de Dublín, de tantos autores que están vinculados a las ciudades, y Vallejo estuvo muy vinculado a Trujillo por Claro. diversas razones, ¿no? Muchas razones. Por lo que le pasó, la cárcel, porque ahí estudió, porque ella conoció pues a Orrego, ¿no? A esta gente brillante. Claro, que lo Y tuvo la suerte. impulsaron absolutamente, claro. Claro, claro, Siempre, claro. bueno, sería interesante pensar que hubiera sido de Vallejo si no lo impulsaba toda esa gente, ¿no? No, Porque hay no, testimonios que lo combatían a Vallejo. ¿Te acuerdas bueno, que escriben una obra de teatro para enaltecerlo? claro, esa Triunfa estrategia, vanidad. solo eso, y además todas las columnas que escribían todos sus amigos para defenderlo, acuérdate. Tanto en diversos medios, ¿no? Tenían que hacer eso Se porque, supieron mover, ¿no? ¿no? Hicieron, si podemos llamarlo así, le hicieron lobby a Vallejo en realidad. Hicieron un lobby, pero que bueno, Te agradezco ¿ya? mucho. Así que igualmente. Entonces, nos despedimos por hoy, ya retomamos el domingo para hablar de política. Eso ha sido todo esta noche con Libertad Bajo Palabra. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.